procesar emociones. O sea, que todos los sistemas están encargados y que la emoción se construye. Y se construye, como decía Damasio, como una predicción. Es decir, uno predice lo que va a pasar y construye la emoción. No hay una emoción cultural. Cada cultura tiene emociones distintas. Es interesantísimo la postura de ella porque rompe con todo lo que se sabía hasta ahora de emociones. Ella dice que no tiene sentido hablar de un sistema límbico, que es nuestra clase de hoy, y que el procesamiento lo que es una construcción. Es decir, las emociones no son universales ni biológicas. O sea, no hay una emoción universal ni biológica y que el cerebro es predictivo, no reactivo. ¿Qué significa eso? Que la emoción es la manera como el cerebro predice lo que puede pasar. Yo me pongo contento si predizco, si hago una predicción de que lo que viene es bueno. Yo me pongo asustado si hago una predicción de lo que viene es malo. Y para algunas personas hay cosas que asustan y para otras no. O sea, para darles un ejemplo, yo con mi hijo más pequeño hago canoeing en varios ríos aquí de Florida. Y uno normalmente ve cocodrilos y hace canoeing normalmente. Y sabe que el cocodrilo no hace nada, ni pasa nada. Pero alguien que no tenga ni idea va a un río y ve un cocodrilo y piensa que ya está muerto. O sea, predice y se asusta. Como uno conoce qué ocurre con los cocodrilos en los ríos de Florida, uno hace su canoeing tranquilo. O sea, tiene que ver con la predicción, no con la reacción. Les recomiendo, bueno, a la gran mayoría de los estudiantes acá, a mis alumnos, es una exigencia, este va a ser nuestro podcast para analizar esta unidad, que revisen y vean este podcast. No sé si ustedes conocen a Huberman. Huberman López, Huberman es un profesor de Stanford de neurociencia, de esta misma materia que estamos viendo, y tiene un podcast que es el podcast que más se oye. Por favor, aquí tienen los que quieran escanear este QR, escaneenlo por favor para que revisen este podcast. Mis alumnos saben que este es el podcast de esta unidad que vamos a examinar. De una vez empiecen a oírlo, les va a cambiar su percepción con respecto a lo que es la emoción. ¿Está escaneado ya todos? Ok. Bueno, entonces vamos a hablar del sistema límbico. ¿Quién es el primero que plantea el término límbico? Y usa el término del lóbulo límbico, es Paul Broca. Limbo viene de anillo y es como un anillo que rodea el centro del cerebro. Pero MacLean, en 1950, plantea el término sistema límbico retomando las ideas de Broca y diciendo que había todo un sistema que coordinaba el aparecimiento de las emociones después de haber oído el planteamiento de Papez, que ya se los comenté de Papez. Entonces, ahí hablamos del sistema límbico. Vamos a analizar ahora desde el punto de vista anatómico qué es el sistema límbico. Entonces, aquí tenemos la cara medial del encéfalo, una vista medial, un hemisferio derecho, como tenemos acá, y tenemos un lóbulo límbico, una neocorteza y unas estructuras profundas que forman el sistema límbico. El lóbulo límbico está constituido por la circunvolución del cuerpo calloso que tenemos acá, la circunvolución parahipocámpica que está más abajo y la formación hipocámpica. ¿Ok? Está acá. Después, la neocorteza, que forma parte del sistema límbico, está la corteza frontopolar medial, que la tenemos aquí, la orbitofrontal un poco más abajo, la perirrinal y el cíngulo. Las estructuras importantes profundas tendríamos el hipotálamo, la amígdala, esta azulita clara que está ahí, que es importante en la clase de hoy, el hipocampo, que sabemos que tiene que ver con el procesamiento de memoria a corto plazo, el núcleo accumbens, que lo vemos acá, lo vimos cuando vimos ganglios basales, y los núcleos talámicos anteriores. ¿Cómo están conectadas todas estas estructuras? En este esquema vamos a ver que tenemos acá el cíngulo que conecta las estructuras frontales con el hipocampo. Después tenemos el fornix y las estrías terminales que conecta el hipocampo con los cuerpos mamilares. Y tenemos acá el haz mamilotalámico que conecta los cuerpos mamilares con los núcleos talámicos anteriores y dorsomedial del tálamo. Y tenemos la amígdala y el haz amigdalófugo que conecta la amígdala con el tálamo. ¿Okay? Y vemos acá este haz importantísimo, estos dos haces, el haz medial del prosencéfalo y el fascículo longitudinal medial, que tienen que ver y son muy importantes con la expresión
de las emociones. Ok, ¿cómo sería entonces este circuito si lo vemos esquemático? Vamos a empezar primero por el circuito más que se explicó primero, que es el circuito de Papez. En este circuito de Papez tenemos la circunvolución del cuerpo calloso, la cual a través del cíngulo se conecta con la formación hipocámpica y esta a través del fornix con los cuerpos mamilares, de los cuerpos mamilares el haz mamilotalámico, los núcleos talámicos y se cierra. Este es el antiguo circuito de Papez. En ese momento Papez pensaba que el centro de las emociones era el hipocampo, después se descubrió que el hipocampo tiene que ver con procesamiento de memoria a corto plazo, ¿ok? O sea, no fue tan importante, o sea, dejó de ser importante este planteamiento, que sirvió para avanzar en todos los conocimientos que tenían que ver con las emociones. Posteriormente se habló de que estas cortezas de asociación que están relacionadas con esta formación hipocámpica, y la formación hipocámpica se conecta con el núcleo amigdalina, el amigdalófugo con el hipotálamo, también la formación hipocámpica y se cierra el circuito completo con la corteza renal. Este sería el circuito clásico de lo que se piensa que son las emociones. Hoy sabemos que este circuito es importante, pero que las emociones van más allá de este sistema límbico. Tienen que ver con otros sistemas también importantes. Ok, para entender los descubrimientos que se han hecho en emociones, vamos a repasar el concepto de condicionamiento clásico que yo creo que ustedes ya han visto en fisiología. Entonces, tenemos que hay un estímulo no condicionado y un estímulo condicionado. Aquí tenemos, en este caso, esta ratica se le pone un pito acá, que es un estímulo que ahorita no se ha condicionado, un estímulo que es inerte. Ese pito, como ustedes ven en estos gráficos acá, en el eje de las X tenemos tiempo, en el eje de las Y tenemos presión arterial y cesación de movimiento, vemos que ese estímulo cambia muy poco la presión corporal y cambia muy poco la cesación de movimiento. ¿Qué pasa si nosotros ponemos un estímulo no condicionado que es corriente eléctrica en los pies? Al poner corriente eléctrica en los pies, por supuesto, aumenta la presión arterial y el animal se paraliza, o sea, aumenta la cesación de movimiento, el tiempo de cesación de movimiento. Si nosotros pareamos este estímulo condicionado con el incondicionado, o sea, le pasamos corriente por los pies, el shock eléctrico, varias veces con el timbre, luego este estímulo se vuelve un estímulo condicionado, porque solamente aplicamos el estímulo del sonido y obtenemos la misma respuesta. Es decir, se da aumento de la presión arterial y aumento de los segundos de cesación de movimiento. Entonces, nadie sabía y Ledoux se planteaba, que fue el primero que empezó a estudiar esto, fue Ledoux, como les dije, y empezó a plantearse, bueno, ¿dónde se da este condicionamiento? ¿Cuál es el lugar donde se asocia ese estímulo condicionado con el estímulo no condicionado? Es decir, donde se asocia el pito y se cambia, y hay un cambio, hay una, diferentes conexiones que se dan, una plasticidad neuronal, ¿dónde se da eso? Para localizar eso, entonces Ledoux trabajo con la vía. Como ya conocemos la vía, ya vimos audición, tenemos el sonido, la cóclea, ¿ok? La cóclea, tenemos el nervio auditivo, tenemos el tálamo, el tallo, tenemos el tálamo auditivo y la corteza auditiva. Entonces, Ledoux fue produciendo lesiones a cada uno de estos niveles. Produjo lesión a nivel del tallo y se daba cuenta que se perdía el condicionamiento, o sea que está más arriba que eso. Produjo lesión a nivel del tálamo auditivo y también se perdía el conocimiento. Pero produjo lesión a nivel de la corteza y aunque se producía una lesión cortical, el condicionamiento seguía estando. Es decir, tenía que haber una estructura que estaba por debajo de la corteza, o sea, que era subcortical, donde se daba ese cambio, esa plasticidad neuronal que producía el condicionamiento. Y entonces descubre que esa estructura es el núcleo amigdalino, que es el que vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿cómo funcionaba este núcleo amigdalino? Vamos a ver las vías por acá. Tenemos la cóclea, tenemos que hay una vía lemniscal y extralemniscal que llegan al tálamo auditivo, al cuerpo geniculado medial del tálamo auditivo, y de ahí suben a la corteza auditiva primaria, después a la corteza asociativa auditiva y por la corteza de asociación multimodal. Todo eso para percibir lo que es la audición. Pero hay otra vía que es la vía que se descubrió,
a nivel del núcleo amigdalino, del cuerpo geniculado medial, pasa una conexión a los núcleos vasolaterales del núcleo amigdalino, y de ahí, de esos núcleos vasolaterales, se da la manifestación conductual, autonómica y endocrina que les comenté la vez pasada. Pero también hay un efecto de retroalimentación por el núcleo basal que a través de excitación y plasticidad, y es lo que nosotros entendemos como la manifestación del sentimiento. ¿Ok? Entonces, este núcleo amigdalino tiene distintas subnúcleos, una parte lateral, una parte basal, un núcleo accesorio y un núcleo central. Y ven cómo están conectados el núcleo lateral con el hipocampo y el tálamo y la corteza. Y el núcleo central es el que vamos a ver más adelante, que manifiesta, es el que nos ayuda, el que conecta con la manifestación de estas emociones. Como les dije, repetimos entonces, tenemos el sonido, el condicionamiento, el estímulo incondicionado es el que va al tálamo sensorial, y el estímulo condicionado, tálamo auditivo, la corteza somatosensorial y a la amígdala. Y una vez que está en la amígdala, se da la manifestación a través del núcleo central, como les dije, de la porción periférica, a través de la parte conductual, que es inmovilidad, la parte autonómica y la parte del sistema endocrino con liberación de corticosteroides. Entonces ahí vemos cómo está integrado toda esa manifestación del núcleo amigdalino. Si nosotros analizamos una serie de las distintas porciones y estimulamos distintas porciones de este núcleo amigdalino en el núcleo lateral anterior y lateral posterior, vemos que estas neuronas, la latencia de respuesta aumenta más que la que se aumenta al comienzo en las neuronas que están en la corteza auditiva. O sea que este procesamiento se da primero que el que se da en la corteza auditiva. Y cuando vemos qué ocurre en en estas neuronas antes del condicionamiento y luego el condicionamiento, vemos que existe un aumento de frecuencia de disparo de estas neuronas debido a esa nueva conexión que se dio por el condicionamiento. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que a través de ese núcleo amigdalino se da la expresión tanto conductual como endocrina, como autonómica de las emociones. ¿Cómo son esta expresión? Tenemos esta ratica donde vimos que se dio el condicionamiento y tenemos el núcleo central del núcleo amigdalino. Entonces, ¿cuál es el objetivo autonómico de cada uno en cada una de estas expresiones? ¿Cuál es el efecto de esa estimulación del núcleo amigdalino? ¿Y cuál es la prueba conductual o signo de miedo o ansiedad que se da? Entonces tenemos que cuando el núcleo central del núcleo amigdalino se conecta con el hipotálamo lateral, produce una activación simpática. Esa activación simpática produce taquicardia, respuesta galvánica aumentada, palidez, dilatación de la pupila, todas esas manifestaciones de miedo a través del hipotálamo lateral. Cuando se conecta con el núcleo motor del vago y el núcleo ambiguo, se produce una activación parasimpática donde se da úlcera, defecación, micción, bradicardia. ¿Ok? Por eso es que uno dice que la persona está chorreada cuando está asustada. Tiene que ver con el núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo de esa activación parasimpática. Después, con el núcleo parabraquial, hay un aumento de la frecuencia respiratoria y se da jadeo. Cuando uno está asustado, siente esa necesidad de respirar y esa dificultad respiratoria. A través del área tegmental ventral, locus cerúleo y tegmento lateral, el del núcleo tegmentario lateral dorsal, se da esa activación dopaminérgica que produce aumento de la vigilia. Uno cuando está asustado está pendiente y responde mucho más rápido. Hay una excitación conductual. A través del núcleo reticular pontino caudal hay un aumento de los reflejos. A través de la sustancia de gris central que se produce, es cuando algunos animales, algunas personas, se produce un cese, una paralización, inmovilidad cuando tienen miedo. A través del núcleo trigémino se da la expresión facial de miedo, todas estas expresiones faciales que uno ve de miedo, y del núcleo paraventricular se da la liberación de ACTH con la liberación de corticosteroides, y ese es hipotálamo hipofisario adrenal, que es la respuesta de estrés. Así vemos entonces en este esquema cómo a través del núcleo central amigdalino se da la manifestación tanto conductual, endocrina y autonómica de esta emoción que es el miedo. Entonces, resumiendo, vemos que ustedes saben, conocen ese dicho llanero que dice que al que lo pica culebra tiene miedo a bejuco.
Eso tiene que ver con el núcleo amigdalino. O sea, es una respuesta conductual. Si yo una vez vi una culebra y tuve un problema con una culebra, cualquier cosa que se parezca a culebra va a hacer una respuesta inconsciente, conductual, de memoria implícita. ¿Cómo se da esa respuesta de memoria implícita? A través de la visión, como ustedes ven, va a ir a este núcleo amigdalino y este núcleo amigdalino va a tener una respuesta de huida, de aumento de frecuencia cardíaca, toda esta respuesta autonómica endocrina antes de que yo tenga conciencia de que tengo miedo. Y eso en el ser humano puede ser registrado a nivel del núcleo amigdalino en la resonancia magnética funcional del núcleo amigdalino derecho. ¿Ok? Ahora les voy a pedir que todos estén muy atentos de la siguiente. Paren los celulares, que ahí va todo el mundo viendo celulares. Paren todos los celulares, por favor. Vean la pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla? La primera alumna de la segunda fila está viendo el celular, no la pantalla. Quiero que prestes atención a la clase. Si estás en la clase, tienen que ver la clase, por favor. Entonces, presten atención a la pantalla y quiero que hagan conciencia de lo que van sintiendo, de lo que van sintiendo a medida que van viendo estas imágenes. ¿Ok? Voy con la primera y me quedo callado. Ahora reconozca que sintieron. Como les expliqué, hay una expresión facial de las emociones. Esta expresión facial de este señor está asociada con miedo. Y cuando vemos una expresión facial asociada con miedo, desde el punto de vista evolutivo, sentimos miedo. No sabemos qué pasa y sentimos miedo. Uno ve en la calle a alguien que corre o alguien que pone cara de miedo, uno no se para a preguntar qué está pasando, sino enseguida empieza a correr. Algo pasó. Y es una respuesta evolutiva de cuidado, de protección. ¿Ok? Cuando se le presentó en un trabajo esta cara a distintos individuos, se vio que se dio una activación del núcleo amigdalino izquierdo, ve como lo ven acá, y se vio que desde el punto de vista de resonancia magnética funcional, la, cap la captación de hemoglobina radioactiva aumentó significativamente más en esa zona específica. Entonces, ¿cuál es el sustrato neurobiológico de de esta activación de miedo a nivel del núcleo amigdalino? Hoy por hoy se sabe que es potenciación a largo plazo. ¿Se acuerdan cuando vimos plasticidad, los distintos tipos de plasticidad? ¿Se acuerdan que había un tipo de receptores específicos que eran receptores metabotrópicos que usaban segundo mensajero y terminaban activando a nivel del núcleo la producción de un tipo específico de proteínas? Eso se llama potenciación a largo plazo. Aquí tenemos el glutamato. El glutamato, cuando se libera, activa un receptor NMDA, que actúa una cascada de segundo mensajero y aumenta la replicación y el número de receptores. Y ese aumento del número de receptores, cuando lo vemos en este gráfico donde tenemos el impulso nervioso en el eje de las Y y el tiempo en milisegundos, después de la protección a largo plazo, aumenta los voltios del impulso nervioso. Es decir, está asociado con ese proceso de potenciación a largo plazo. Y cuando nosotros vemos el número de receptores y la cantidad de glutamato en estos núcleos amigdalinos, vemos que hay más glutamato y, y, y más densidad de receptores como consecuencia de esa activación del sistema de miedo. Bueno, por último, hoy quería que revisáramos la neurobiología de las emociones en los seres humanos. ¿Ok? Como seres evolucionados, tenemos emociones que están más relacionadas con lo social, distintas a los animales. ¿Ok? Y vemos que estas emociones no se dan cuando se hicieron estudios de qué sistemas se activaban, nos dimos cuenta o se, se descubrió que tenían que ver más con regiones frontales, más que con el sistema límbico. Aunque terminaban manifestando a través del sistema límbico, eran procesadas y eran más individuales y tenían que ver más con las culturas. ¿Ok? Aquí vemos las zonas específicamente que se activan con esa
emociones en humanos y vemos que de esas emociones son dependientes de la cultura. Y dentro de ellos tenemos emociones de condena, disgusto, ira, desprecio, indignación, emociones de autoconciencia, vergüenza, pudor, culpa, emociones relativas al sufrimiento ajeno como compasión, emociones de admiración, gratitud, admiración, devoción. Y en este estudio que vamos a ver ahora, se le planteaba a las personas lo siguiente. Se los voy a leer y presten mucha atención. Y me van a responder levantando la mano para que estoy viendo de aquí de la cámara quién la va a levantar y quién no. ¿Ok? Tenemos entonces, suponga que un carro está a punto de atropellar a 5 personas, las cuales le causaría la muerte a las 5. Pero suponga que usted puede activar un dispositivo que desviaría ese carro a otra vía, lo cual mataría solamente una persona y salvaría a las 5. Repito, hay un carro que está a punto de atropellar 5 personas y usted tiene la posibilidad de apretar un botón para salvar a 5, pero se muere uno solo. ¿Ok? Levante la mano los que apretan el botón, quiero ver. ¿Quiénes apretarían el botón? Alto, alto para contarlas ahí. Ok, bueno, la gran mayoría. Hay pocos que no apretarían el botón o que no me están haciendo caso a la clase. Ahora voy a cambiarles el planteamiento. Sí, hay bastante. Ahora suponga que la única manera de salvar a las 5 personas es que usted empuje a otra persona que está cerca del carro, que mata a este, pero salva a las 5. Levanten la mano los que empujarían a la otra persona. Mucho menos. En el fondo, la cuenta es lo mismo. O sea, al final se salvan 5 y se mueren 1. Pero el procesamiento cortical, el hecho de apretar un botón o de empujar a una persona para que la atropelle un carro, es completamente distinto desde el punto de vista de las emociones morales. Ok, entonces aquí vemos en un estudio en el cual se ve dónde está ubicada, se le plantean a las personas una serie de situaciones en el cual se desarrollan sentimientos de compasión y aquí ustedes ven las áreas frontales y orbitofrontales y occipitales visual y mesencefálica, que hay un procesamiento cognitivo y emocional mucho más complejo que el que vemos que se da en la amígdala y que es que es más subcortical. Bueno, hoy entonces revisamos estados emocionales y sentimientos. Vimos lo que son estados emocionales, procesamiento de las emociones, excitación y rendimiento, la historia del estudio de las emociones. Vimos qué es el sistema límbico, vimos los circuitos nerviosos de las emociones, el condicionamiento clásico, núcleo amigdalino, procesamiento de la información emocional, expresión de las emociones, sustrato neurobiológico, neurobiología de las emociones en seres humanos. Muchísimas gracias. Hasta luego.